Y hoy les pedimos que nos acompañen también con un resumen de esas presentaciones para compartir con todos ustedes. La primera de esas charlas va a estar a cargo de Rashid Shair, de la empresa Amazon Web Services. Lo invito a Rashid a que se arrime mientras lo presento. Rashid es ingeniero en sistemas con más de 17 años de experiencia en la industria tecnológica. Está especializado en instituciones financieras y en la transformación de negocios a través de procesos de innovación centrados en el cliente. Actualmente se desempeña como Account Manager en el segmento corporativo de Amazon Web Services y hoy nos va a invitar a ver cómo la inteligencia artificial generativa puede revolucionar la industria del seguro. Una vez más, les pido si con un aplauso recibimos a Rashid Shair. Gracias. ¿Tenemos el pasador? Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el aguante de este último momento de la tarde. Sí, vamos a intentar ponerle buena energía y hacerlo lo más interactivo y divertido posible. Muy bien, cuando empezábamos a charlar con la gente de la Cámara, cuál era la temática que podíamos conversar y compartir en base a lo que ellos habían visto afuera, la premisa siempre fue, algo que me encantó que dijo Gabriel, es trabajemos desde el cliente. Desde Amazon tenemos esa perspectiva en cada una de las soluciones que hacemos en centrarnos en el cliente y a partir del cliente empezar a pensar el camino a la solución. Una de las cosas que escucho, que he tenido la oportunidad y el agrado de ver muchas caras conocidas y deleitado por las nuevas, tiene que ver con, esto que se viene hablando, que hoy se charló durante todo el día, el tema de la inteligencia artificial generativa, en algún momento tiraron alguna palabra más compleja como modelos. ¿De qué se trata? ¿Podemos limpiarle un poco todo el humo que hay a la vuelta y entender cuáles son los casos reales de uso en la industria? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué partner y qué InsurTech ha dado primeros pasos con esto y está colaborando con la industria? Así que un poco la premisa de hoy es esa, es compartir, bajar un poquito a tierra, pero también nivelar conocimientos y que vamos a explicar un par de cosas. ¿Por dónde arrancar? Bueno, vamos a arrancar por el por qué estamos hablando de esto, ¿no? Me gusta este formato del círculo dorado, de empezar de por qué, después cómo lo estamos haciendo y después qué específicamente. ¿Por qué? Bueno, en los últimos, desde el 2018, diría, ha habido, según McKinsey, un incremento significativo en el volumen del mercado de seguros. Pero este incremento no necesariamente es algo positivo, sino responde a lo que ha estado pasando en los últimos años. Responde a inflación, crisis global, tema de geopolítica, guerras, y eso termina empujando el valor de la prima. Lo que el foco de las compañías aseguradoras en este último tiempo ha estado más asociado en empezar a ver cómo hacer más eficientes los procesos, cómo reducir costos, y esto ha tenido un impacto significativo en el mundo de InsurTech. Las rondas de funding que hemos tenido en el último tiempo, desde su pico de 2021, ahora ha caído significativamente. De Q3 de 2023 a Q1 de 2024 cayó prácticamente un 30% el funding en las rondas de inversores para las InsurTech. Sin embargo, el 30% del funding en Q1 estuvo dirigido específicamente al tópico de Generative AI y a las InsurTech que estaban relacionados a ese dominio. Entonces, como dijo Hugh al comienzo y como se habla durante el día, algo está pasando. Realmente hay un interés real por ese dominio, ¿no? Y las InsurTech tienen un rol fundamental porque así como hay una oportunidad en ese dominio de negocio, también hay una oportunidad en ayudar a las compañías aseguradoras a mejorar sus procesos internos, a ahorrar costos y a ser más eficientes. Entonces, es un poco lo que nos va a traer al tópico de hoy y en los próximos 13 minutos probablemente vamos a hablar de esto. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Para hablar de eso, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial. Probablemente es un tópico que lo damos por sentado, cotidiano en cada uno de ustedes. Pero la inteligencia artificial, simplemente, y para ponerlo en pocas palabras, es poder emular un comportamiento propio del ser humano a través de software, ¿sí? Específicamente a través de algoritmos. Algoritmos, para quien no tiene esta palabra en el día a día, es una receta de cocina, son instrucciones paso a paso de algo que debe hacer. Y la gran diferencia que vemos es que en un subdominio de la inteligencia artificial se trabaja con algo que se llama modelos. ¿Qué son los modelos? Que también escuché que se habló bastante, pero no sé si todos estamos en la misma página. Un modelo es un algoritmo que tiene la capacidad de retroalimentarse. No es una receta de cocina que
cambia el público y cambia los ingredientes, digamos, ¿no? Puede aprender y adaptarse a lo que yo le doy y el feedback que le estoy dando en forma constante. Un subconjunto de la inteligencia artificial es lo que llamamos aprendizaje de máquina. Primera característica, acuérdense la palabra, aprende. ¿Sí? Aprendizaje de máquina, bastante lineal. ¿Qué es el aprendizaje de máquina o machine learning, que lo hemos escuchado bastante? Ingesto datos, planos o bases de datos o alguna información y doy una inferencia, una predicción, una categoría, una tipificación. Ejemplo, mi base de datos de clientes o de asegurados, 37 años, soltero, vive en tal barrio, tiene tal vehículo, scoring. Inferencia, una categorización. Eso podría ser machine learning en palabras simples. Luego de eso, empezamos a ver modelos un poquito más complejos y salió una disciplina que se llama Deep Learning, que es un subconjunto de Machine Learning. Deep Learning, la diferencia o la facilidad es que los datos que ingiere este modelo, este algoritmo que va a dar una inferencia también, pueden ser datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Imágenes, audio, video. Por ejemplo, ustedes en las aplicaciones de seguros sacan una foto del vehículo, evalúan el estado del vehículo o en algunas aseguradoras están automatizando los procesos de alta, sacándole una foto al carnet de manejo, la tarjeta verde, el vehículo. Bueno, ese análisis de la imagen se hace a través de algoritmos más complejos con la técnica de Deep Learning. Un escalón más abajo, un subconjunto de Deep Learning, es inteligencia artificial generativa. Característica fundamental, también es un modelo más grande, es un algoritmo mucho más complejo, que lo llaman modelos fundacionales o por ahí tiran la palabra Large Language Model, modelo de lenguaje grande, LLM. Lo van a ver mucho, nadie sabe qué es. Es eso, es un algoritmo nutrido con una vasta cantidad de información y que puede trabajar con procesos mucho más complejos. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces es casi lo mismo que lo anterior, pero un poquito más difícil. No. La gran diferencia de Generative AI es que no solamente infiere o predice, sino tiene la capacidad de crear. Crea cosas, y esa es la segunda palabra del día. El primero aprendía, este crea. Diferencia fundamental. De la nada yo le doy una instrucción, crea una imagen, crea música, que hay un gran problema con las discográficas, no sé si habrán visto en los medios últimamente. Este tipo de técnicas tienen la posibilidad de crear. Y bueno, ¿y qué impacto tienen nuestros clientes? Por supuesto, podemos crear nuevas experiencias, conversaciones mucho más humanas. Lo hemos visto con aplicaciones como Chat, que usa el modelo GPT, para no nombrar marcas, que lo hemos visto también durante el día, ¿no? Puede hacer una conversación mucho más humana, mucho más cercana, y se está usando en distintos canales digitales, ventas, soporte, etc. Puede mejorar procesos productivos, lo estamos usando mucho, ahora lo vamos a ver al final, pero en procesos de legales o sumarización de documentos o inferencia compleja de grandes volúmenes de documentos. Puede dar insight, tengo un volumen complejo de documentos y hago una pregunta en lenguaje natural y este modelo rápidamente los analiza todos y me genera un dashboard en base a lo que yo le pregunté. Antes ese proceso era mucho más engorroso. Y por otro lado, la creatividad en sí, digamos, ¿no? Y ahí hay un paréntesis con el tema de creatividad que vamos a hablar. Todo esto suena buenísimo. Es la NASA. ¿Se aplica así de un día para el otro? No. Hay algunas lecciones aprendidas que nosotros queremos compartir con ustedes, al menos desde nuestra perspectiva, en lo que vamos viendo en los clientes. Primero, tenemos que usar la herramienta correcta para la necesidad de cliente correcta. Pensemos desde el cliente, no para el cliente, desde el cliente. Tenemos que pensar en lo que hacemos con los datos de los clientes. Si nosotros usamos una herramienta pública, una aplicación pública como esta que estamos nombrando, que la otra vuelta, paréntesis, leí un documento de la UBA, cómo estaba viendo un montón de casos de uso específicamente para los departamentos legales, me dice un cliente del área legal, lo estamos usando para ver el tema de algunos siniestros. Le digo, ¿estamos poniendo documentación de los clientes y documentación confidencial en una herramienta pública? Un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque toda la información que nosotros usamos para alimentar o para hacer nuestra consulta, alimenta, le da feedback y termina siendo una nueva fuente de datos para el modelo público. Entonces, lo que yo le di de mis clientes, lo que es confidencial mío, después puede verlo la competencia, puede verlo gente que tenga malas intenciones. Entonces, primera consideración, herramienta correcta para el caso de uso correcto. Hay modelos de Generative AI que son estrictamente privados y tienen que estar dentro del perímetro de la organización. Segundo,
Esto es un edificio que necesita cimientos sólidos. Hoy también lo dijeron durante el día. Los cimientos para que la inteligencia aprenda y sea realmente inteligente son los datos. Si no tenemos una estrategia clara de datos a nivel de organización, o al menos en el dominio de la solución que queremos dar puntual, esto no funciona. Las predicciones van a ser malas, las soluciones van a ser malas. Tercero, me encantó también lo dijo Hugh en un momento y lo dijeron varios oradores, enamorémonos del problema, no de la solución. Esto que todo el mundo, inclusive los proveedores de tecnología, pecamos en, mira, no, esto te va a resolver la vida de arriba abajo, es falso. La herramienta correcta para el problema correcto. Sin duda que es una potencial navaja suiza, pero no necesariamente es la solución. Enfoquémonos en el cliente, pensemos desde el cliente. Cuarto, es una herramienta que genera un cambio, es una herramienta disruptiva, genera vértigo en nuestros empleados, en nuestra gente. ¿Soy capaz de trabajar con esto? ¿Me voy a poder ayornar a esto? ¿Esto me va a dejar sin laburo? Bueno, es una pregunta recurrente. Trabajemos con la gente hoy. Empecemos a acompañar a nuestras capacidades internas, desarrollémoslo, acompañémoslo. Si vemos que un rol se va a ver afectado, porque esto va a pasar, uno de los informes que estuvimos viendo es que el 66% de los roles actuales son potencialmente automatizables con este tipo de herramientas. El 50% de los roles actuales, de las personas que trabajan en roles actuales en distintas organizaciones, van a necesitar un reskilling, van a tener que ser reentrenadas porque su laburo va a cambiar. Y puede parecer un dato irrisorio, pero el 60% de los trabajos que había a mitad del siglo pasado, hoy en día no son los mismos. Prácticamente el 60% de los roles actuales son totalmente nuevos debido a revoluciones tecnológicas. Esto no va a quedar aislado de esa situación. Quinto, la inteligencia artificial tiene que ser ejecutada en las organizaciones bajo un programa de responsabilidad. ¿A qué nos referimos con responsabilidad? Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de ustedes, hay una ley que lo llaman la Martech Law, no sé si hoy la habremos charlado, pero es una ley que simplemente dice que la tecnología crece en una curva exponencial, pero las políticas públicas que la regulan crecen en una curva logarítmica. Una curva logarítmica es una curva relativamente chata, digamos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo ninguna novedad, la política pública corre bastante atrás de la innovación tecnológica. Entonces, tenemos que construir sobre cimientos tecnológicos sólidos, trabajar de cerca con los organismos públicos, tenemos que tener cuidado con los datos de los clientes, un poco lo que hablamos en el punto 1, información sensible tiene que ser manejada con modelos que trabajen dentro de la organización, ¿sí? Por otro lado, esto de la inteligencia artificial emula un proceso de pensamiento, o sea, piensa y saca una conclusión en base a algo. Los modelos no dan respuestas inmediatamente buenas. Tienen un problema que por ahí se ha discutido, que lo llama la alucinación, que es ni más ni menos que eso. Por ahí imaginan una realidad paralela y dan la respuesta en base a sus consideraciones. Los modelos necesitan iterar y hay distintas herramientas hoy en día en el mercado que le marcan los guardarrieles, le marcan los límites de qué podemos hablar, qué sí, qué no. Por ejemplo, en un caso de un siniestro, alguien se contacta y da cierta información sensible que sí o sí tiene que ser derivada de un humano y no tiene que ser automatizable. Esas consideraciones hay que tenerlas. Finalmente, para recapitular, entonces, la herramienta correcta para la situación correcta, los datos, sin datos esto no funciona. Tercero, no caigamos en la onda o la moda, enamorémonos del problema. Si el problema se resuelve con esto, buenísimo. Si no, busquemos la herramienta correcta. Cuarta, empecemos a pensar en la gente, trabajemos con la gente, acompañemos a nuestros empleados. Quinto, la inteligencia artificial tiene que ser aplicada en forma responsable, tengan consideración del ecosistema en el cual están desplegando estas cosas. Y sexto, prendan su primera luz. ¿Qué significa esto? Anímense a probar, digo, ¿no? O sea, si bien puede sonar medio terrible, nosotros desde las organizaciones que trabajamos con este tipo de soluciones en forma corporativa, tenemos herramientas para ayudarlos a probar, ¿sí? Una de las cosas y lo voy a aprovechar lo que dijo Pablo porque me da una herramienta bárbara, paréntesis, nosotros consideramos que la innovación es hermano gemelo del fracaso, ¿no? O sea, para innovar hay una curva de aprendizaje, el secreto es equivocarse rápido, equivocarse barato, pero sabemos que la innovación implica un costo, implica un esfuerzo. Amazon, no sé si, bueno, muchos probablemente conozcan el grupo, hayan tenido alguna Kindle, ¿sí?
o conozcan Amazon por distintos negocios, pero probablemente ninguno haya tenido un Fire Phone, jamás. Amazon un día dijo, voy a hacer un teléfono. ¿Sí? Creó el Fire Phone. El Fire Phone obviamente no lo conoce nadie, fracasó. Fue un fracaso de 150 billones de dólares. Pero de ese fracaso, que bueno, está hecho con otra billetera, nos dimos cuenta de que había algo que era una necesidad del cliente que se resolvía, y era el asistente. El Fire Phone tenía un asistente que vos le hablabas, al estilo Siri o al estilo cualquiera de los que hay en el mercado, y nos dimos cuenta que esa herramienta aportaba valor y resolvía lo del cliente. Entonces el Fire Phone, fundió Fire Phone, nació Alexa. El parlantecito que dijo Pablo hoy. Listo, no, estás perdonado. Así que anímense a iterar, y no están iterando solos. Nosotros tenemos programas para acompañarlos, para reducir el riesgo, para poner fondos, y tenemos tanto fondos económicos como técnicos que los ayudan a prototipar sus soluciones y acompañarlos en ese desarrollo. En la industria, ¿qué está pasando? Nosotros hemos identificado 18 potenciales casos de uso. Inteligencia artificial generativa trabaja en 3 dominios específicos. Uno puede ser la generación de insight, otro puede ser la generación de contenido y el otro es la generación de conversaciones, digamos, ¿no? Y en el ciclo de vida de la industria, en cada una de las verticales hay potenciales casos que lo tenemos claramente identificado y hay soluciones para eso. Por ejemplo, asistencia o agentes para las ventas, para las áreas comerciales. Hoy en día hubo un par de demos de eso. El tema de assessment de riesgos, también lo hemos charlado bastante durante el día. El tema de las áreas de reclamos y las áreas de legales, cómo pueden rápidamente hacer análisis de siniestros, de denuncias, tomar decisiones, ver potenciales fraudes. Las áreas de soporte al cliente, cómo generar una interfaz conversacional que pueda de alguna forma agilizar y dar mayor productividad y una mejor atención al cliente. También hoy hubo una demo de eso. Por otro lado, procesos internos del negocio, varios. Podemos trabajar en cada uno de estos y tienen un impacto. Los colores que ven allá, que se ven medio flojos, pero los más oscuros son los que hemos probado que tienen mayor impacto al negocio y que tienen una implementación relativamente sencilla. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos que hacer desde cero? No. Si bien lo podemos construir desde cero y hay herramientas para hacerlo, en el ecosistema de Insurtech, nosotros hoy tuvimos la suerte de hablamos de Lemonade, hablamos de Betterfly, hablamos de Root, hablamos de Trove. Todas estas empresas trabajaron con nosotros para construir sus soluciones, porque en este camino de desarrollo hay distintas herramientas para ustedes. Si la Insurtech está en un early stage, hay herramientas de hasta $100.000 de fondeo para acompañarlo desde el lado de Amazon, para ustedes, tanto en tecnología como en capacitación. Si están en un momento de growth, podemos ayudarlos a desarrollar su solución y potenciarla, disponiéndola, por ejemplo, en el marketplace de AWS y en un modelo de co-selling. Entonces, indistintamente del modelo, hay herramientas para colaborarlos, y estas Insurtech nos han elegido. Accurate, por ejemplo, que es una Insurtech del mundo más de software, trabajó con clientes, desarrolló la solución con nosotros y trabajó con clientes como Mapfre, Generali o AXA, resolviendo específicamente la parte de modelado de riesgos. En vez de desarrollar las capacidades propias, ellos se encontraron en Insurtech, un Insurtech que les daba una mano y eficientizaba ese proyecto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hay espacio para desarrollar las Insurtech, hay espacio para asociarlos y trabajar con empresas que necesitan los servicios que ustedes están prestando, no están solos en el camino. Y sin mucho más que decir, espero haberles dejado un poquito de conocimiento de lo que es la inteligencia artificial generativa, dar luz de algunos casos de uso que vemos, comentar un poco de las Insurtech y qué es lo que están haciendo y cómo las podemos apoyar. Y bueno, me quedo el resto de la tarde para mitigar cualquier duda. Muchas gracias.